Hola a todos y a todas. Hoy corresponde la clase Integración y Regulación Metabólica para la carrera de Enfermería de la Universidad de O'Higgins. Mi nombre es Gladys Tapia y yo soy profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y agradezco mucho la invitación que me ha hecho la profesora Rosalía. Vamos a comenzar entonces con algo bien básico, que es cuando hablamos de normalidad biológica, ¿ya? Cuando a uno le preguntan cómo se siente, cómo está, si se siente enfermo o no, uno en general, si no tiene algún síntoma que le diga algo como fiebre, ¿cierto? Uno dice que está bien, ¿ya? Eh, pero para poder cuantificar esa normalidad biológica, uno puede determinar distintos parámetros. Algunos parámetros son no invasivos, por ejemplo, tomar la temperatura del cuerpo, tomar la presión, o hay algunos que son semi-invasivos, como por ejemplo tomar una muestra de sangre y en esa muestra de sangre poder determinar el pH, la glicemia, los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otros que son totalmente invasivos, como tomar una biopsia, ¿ya? Obviamente que en este curso no nos vamos a dedicar en detalle a eso, y menos en esta última clase, sino que es simplemente para dar un panorama de lo que es la normalidad biológica o cómo uno la puede evaluar, ¿cierto? Existen parámetros que nos permiten evaluarla. Lo que sí sabemos que para que esta normalidad biológica pueda funcionar, se requiere la integración no solamente de la parte metabólica que estamos viendo ahora, ¿cierto? Sino que de varios otros procesos. Y esta integración y regulación está relacionada no solamente con lo que ocurre dentro de una célula, sino que como somos organismos multicelulares, tenemos muchos órganos, muchos sistemas distintos, tiene que haber una coordinación y una regulación dentro de la célula, las células, entre órganos, entre sistemas, ¿ya? Nosotros vamos a ver una parte muy pequeñita de esto que corresponde a lo que está ocurriendo, ¿cierto?, dentro del metabolismo, y cómo este metabolismo se regula tanto dentro de una célula, en una vía metabólica, ¿cierto?, entendiendo una vía metabólica como una secuencia de reacciones en que cada etapa está catalizada por una enzima distinta. Las vías metabólicas tienen enzimas que van transformando un metabolito en un producto, ese producto pasa a ser sustrato para otra enzima que va a dar otro producto y así sucesivamente. Ustedes en alguna de las vías metabólicas que han visto, ¿cierto?, es la glicólisis. ¿Qué es lo que vieron en la glicólisis? Que la glucosa, a partir de 10 etapas, se convierte en piruvato, ¿ya? La glucosa tiene 6 carbonos y termina en piruvato que tiene 3 carbonos. En esta vía metabólica hay 3 enzimas de las 10 que son reguladas, ¿ya? Y de aquellas que son reguladas hay una que es la más importante porque se le llama la enzima marca paso, es decir, es la enzima que nos va a determinar la velocidad de la vía metabólica y de ella va a depender si esa vía está funcionando a máxima velocidad o a menor velocidad. ¿Y eso por qué es importante? Porque prácticamente todas las vías tienen su vía opuesta, que no es necesariamente la misma, ¿ya? Pero, por ejemplo, la vía glicolítica o glucolítica tiene como vía opuesta la gluconeogénesis. Entonces, cuando una de estas vías está muy activa, la otra tiene que estar en su menor actividad y viceversa. ¿Cómo se regula eso? A través de las enzimas. Y en esta diapositiva nosotros tenemos que existen niveles básicos de regulación de la actividad de las enzimas y hay un nivel que es el rápido.
actividad enzimática, un nivel rápido de regulación. Y es el que nos da cuenta de lo que ocurre varias veces en el día cuando nosotros comemos, ¿cierto? O sea, lo normal es que una persona coma entre 3 o 4 veces en el día. ¿Cuáles son esos mecanismos? Alosterismo, que lo que es el alosterismo es un tipo de regulación en donde un regulador alostérico, que puede ser positivo o negativo, se va a unir a la enzima. Si es negativo, va a hacer que esta enzima tenga menor actividad. Y si es positivo, va a hacer que la enzima tenga mayor actividad. Y eso es súper importante porque las enzimas reguladas, ¿cierto? Y si es la marca paso, va a permitir el aumento de la velocidad de la vía o la disminución. Otro mecanismo de regulación que ustedes tienen que haber visto se llama modificación covalente reversible. Aquí lo más importante de los que vieron es la fosforilación y desfosforilación de las enzimas. Las enzimas son proteínas que pueden ser fosforiladas. Cuando se fosforila se agrega un grupo que tiene carga negativa, por lo tanto normalmente va asociado a cambios en la estructura. Y ese cambio en la estructura de la enzima, ¿ya? Va a hacer que ésta tenga mayor o menor actividad. Lo mismo que con el alosterismo, son dos mecanismos distintos, pero el efecto que produce es hacer que la enzima sea más activa o menos activa. Hay otros mecanismos que tienen que ver con la concentración de la enzima, que no los vamos a ver en detalle, pero inducción y represión se refiere a inducir es que se traduzca más el gen de esa enzima, y represión que el gen no se transcriba. Esa es una forma de regular la cantidad. Y el otro punto obviamente es la degradación, porque todas las proteínas, dentro de ellas caben las enzimas, tienen una vida media. Hay algunas que duran minutos, hay otras que duran horas, hay otras que duran días y hay otras que duran años, ¿ya? Pero para los mecanismos que vamos a ver en esta clase y que ustedes probablemente han visto en las clases anteriores, vamos a ver los mecanismos rápidos o van a ser importantes estos. Bueno, uno de los parámetros desde el punto de vista metabólico más importante es la mantención de la glicemia. Nosotros tenemos, ¿qué es lo que es la glicemia primero? ¿Cierto? La glicemia es la concentración de glucosa en la sangre y nosotros mantenemos la glicemia dentro de un rango que es bastante estrecho, ¿ya? Aunque puede a algunos sonarle no tan estrecho, pero ese estrecho no puede ser ni muy bajo ni muy alto. ¿Ya? No puede ser muy bajo, ¿por qué? Porque hay órganos que dependen de la glucosa para funcionar en forma eficiente. Voy a nombrar solo uno, que es el cerebro. El cerebro, en condiciones normales, obtiene el ATP a través de degradar la glucosa. Y también, igual prefiero nombrarlo ahora, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos nuestros no tienen mitocondria, por lo tanto, no pueden obtener la energía de la degradación de los lípidos. Y la única forma, entonces, es obtenerlo de la vía glicolítica. Entonces, por eso no podemos tener niveles tan bajos de glucosa. Pero cuando los niveles de glucosa son muy altos después de una ingesta, eso también es malo. ¿Por qué? Porque la glucosa es una molécula que puede reaccionar con otra y unirse covalentemente y alterar la estructura. Probablemente a ustedes les suene la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es lo que es la hemoglobina? Es la proteína que transporta el oxígeno en nuestro organismo. Y cuando decimos hemoglobina glicosilada, significa que la hemoglobina se le unió en forma covalente la glucosa. Y así como la glucosa se le une a la hemoglobina, se puede unir a muchas otras proteínas. Entonces, si los niveles de glucosa son muy altos, puede estar uniéndose a otras proteínas que uno no quiere y le altera la funcionalidad de esas proteínas. Bueno, acá, en este esquema, nosotros estamos mostrando niveles de glucosa bajo, dice, o alto, pero siempre dentro de lo fisiológico, ¿ya?
Por ejemplo, vamos por este lado, niveles de glucosa bajo cuando recién nos despertamos. Imagínense que su última comida idealmente fue a las 8 de la noche, no más allá. Entonces los niveles de glucosa o la glicemia, que es la circulante, es baja. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Que se libera dos hormonas importantes. El páncreas, a partir de las células alfa del páncreas, va a liberar glucagón. Y la glándula suprarrenal va a liberar epinefrina o adrenalina, que es lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar con la epinefrina o adrenalina? Va a ir al hígado, pero también va a ir al tejido adiposo. Y en el tejido adiposo lo que va a hacer es activar la vía lipolítica, es decir, degradar los triglicéridos y va a liberar ácidos grasos y glicerol. Y el glucagón va a ir principalmente al hígado para activar la gluconeogénesis. La gluconeogénesis entonces va a ser la síntesis de glucosa a partir de glicerol, aminoácidos y lactato. Y el hígado va a liberar glucosa por una parte de la síntesis que está haciendo, es decir, de la gluconeogénesis, pero también si el ayuno no es tan prolongado, todavía tiene glucógeno, y el glucógeno es una reserva de glucosa, y el hígado entonces también puede liberar glucosa a partir de la degradación del glucógeno. ¿Y cuál va a ser el efecto? Que se restablecen los niveles normales de glucosa sanguínea o de glicemia. ¿Qué pasa después de una ingesta alimentaria normal? Un buen desayuno, un buen almuerzo, hay mucha glucosa circulando. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo primero otra vez acá al páncreas. En el páncreas, las células beta, por la hiperglicemia fisiológica que se produce aquí, va a permitir la exocitosis de insulina. Esa insulina va a distintos tejidos, llamados tejidos blancos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer ahí? Va a hacer que la glucosa ingrese a esos tejidos. ¿Cuáles son los dos tejidos más importantes donde la insulina permite que la glucosa entre? Va a ser el tejido adiposo y el tejido muscular. Y eso va a llevar a la normalización también de la glucosa. Acá, por ejemplo, si nosotros tenemos un ayuno, en un ayuno normal de 8, máximo 10 horas, los individuos como máximo tienen de 70 a 99 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Ya? Entonces, la mantención de la glicemia es vital y ustedes saben que cualquier alteración va a producir problemas de salud. Ya, es importante destacar a las hormonas que participan, ya nombramos anteriormente, ¿cierto? Pero en esta diapositiva queremos señalar que las que predominan en la llamada hipoglicemia, vuelvo a repetir, fisiológica o hiperglicemia fisiológica, o sea, cuando uno no come o cuando ha comido. Entonces, en una hipoglicemia, acá tenemos la molécula de glucosa que ustedes ya deberían ubicar, ¿cierto? Tiene 6 carbonos, tiene grupos alcohol y puede estar ciclada o abierta. La mayoría del tiempo está ciclada. Bueno, en hipoglicemia tenemos que la baja de glucosa va a hacer que se libere, ¿cierto?, de las células alfa glucagón. Y en las suprarrenales se va a liberar adrenalina, o ya dijimos epinefrina. Y estos van a ir a la circulación sanguínea y de ahí van a ir a todos los tejidos blancos, células blancos.
o también llamadas tejidos diana o blanco, es lo mismo, es decir, donde tienen receptores a los cuales se unen estas hormonas. Recuerden que ninguna de estas hormonas, para cumplir su función, entra a la célula, sino que se une a los receptores que están en la membrana. Bueno, en hiperglicemia, la señal, que sería un aumento de glucosa, hace que se libere insulina de las células beta del páncreas. Y la insulina liberada también va a ir a prácticamente todos los tejidos para hacer la función que veíamos recién, normalizar la glicemia. Es decir, que la glucosa entre a los tejidos, principalmente tejido muscular y tejido adiposo. ¿Ya? Y esto entonces nos va a permitir mantener una regulación de la glicemia, la lipemia, es decir, los lípidos, y del metabolismo en general. Ya, vamos con un poquito más de detalle en cuanto a la regulación de la glicemia. Vamos a partir nuevamente con la condición de una hipoglicemia cuando no hemos comido y tenemos un ayuno razonable. Ya dijimos que la hipoglicemia va a llevar a la liberación de adrenalina de las glándulas suprarrenales y del glucagón de las células alfa del páncreas. Y que lo que va a ocurrir, primero vamos a saber que hay un proceso anabólico. ¿Cuál es ese proceso anabólico? La gluconeogénesis, que se abrevia así. Y gluconeogénesis es la síntesis de glucosa que se produce a través de 3 precursores. ¿Qué significa precursor? Es la molécula que aporta los carbonos para hacer la glucosa. Está lactato, aminoácidos y glicerol. Entonces, acá en aminoácidos principalmente alanina. ¿Ya? Estos aportan los carbonos que van a formar parte de la glucosa y por eso se llaman precursores. Por otra parte, el glucagón en el hígado, ¿cierto?, va a permitir que se degrade el glucógeno que teníamos guardado y se libere glucosa que puede salir a la sangre. ¿Ya? La gluconeogénesis que ocurre en el hígado también va a llevar a la liberación de glucosa hacia la sangre. ¿De dónde vienen los precursores para la gluconeogénesis? Bueno, la adrenalina tiene receptores en el tejido adiposo, y en el tejido adiposo entonces ocurre la degradación de los triglicéridos en ácidos grasos y en glicerol. ¿Qué es lo que van a hacer los ácidos grasos? El aporte de los ácidos grasos es que ellos son degradados, son catabolizados por un proceso que se llama beta-oxidación y que entonces va a producir acetil-CoA y a la larga va a producir ATP, ¿cierto? Y eso va a ayudar al proceso de gluconeogénesis, que es un proceso anabólico. Todos los procesos anabólicos requieren aporte de energía. Quien aporta la energía aquí es la degradación de los ácidos grasos. ¿Ya? Entonces los ácidos grasos no se transforman en glucosa, pero sí aportan el ATP para la síntesis de glucosa. En cambio el glicerol, que viene de los triglicéridos, solo el glicerol es un precursor de la glucosa. ¿Ya? ¿Está claro entonces? Aquí, ¿qué se conjuga? Tenemos el hígado que está sintetizando glucosa, tenemos el hígado que tiene guardado glucógeno, que entonces puede liberar la glucosa del glucógeno, puede sintetizar glucosa, pero aparte del tejido adiposo, un tejido que está más lejano, aporta glicerol para hacer glucosa y aporta ácidos grasos cuyo catabolismo va a producir ATP necesario para un proceso anabólico. Los aminoácidos, ¿de dónde provienen? Del tejido muscular. Y el lactato lo aporta los glóbulos rojos principalmente. ¿Ya? Entonces con eso equilibramos la glicemia cuando estamos en una hipoglicemia, en un ayuno. ¿Qué pasa
la situación contraria. Y esto recuerden que no está pasando varias veces al día, todo va a depender cuántas veces al día yo estoy comiendo. Entonces, en una hiperglicemia se liberaba insulina por parte de las células beta también del páncreas. La insulina va a producir varias cosas. En el tejido adiposo hace que el transportador de glucosa 4 vaya a la membrana de las células y entre más glucosa al tejido adiposo. Y eso contribuye a la formación de los triglicéridos. Por otra parte, la insulina en el hígado, ¿cierto?, promueve la mayor síntesis de ácidos grasos, y esto es súper importante. ¿De dónde en el hígado se sintetizan ácidos grasos? Es a partir de los hidratos de carbono que uno consume en exceso. Ya todos los hidratos de carbono que se consumen en exceso en el hígado se transforman en ácidos grasos, y el hígado es un órgano que sintetiza muchos ácidos grasos que después los transforma en triglicéridos. Por otra parte, la insulina, tanto en músculo como en hígado, hace que se sintetice glucógeno y quede guardadito para cuando se requiera, ¿ya? En el hígado, perdón, la insulina también en el músculo estriado hace que, al igual que en el tejido adiposo, el transportador de glucosa 4 que estaba al interior de la célula vaya a la membrana y la glucosa pueda entrar. La entrada de glucosa al tejido muscular y al tejido adiposo es lo que hace normalizar la glicemia, fundamentalmente, es decir, bajar los valores de glucosa circulante. Y entonces en el músculo, ¿qué pasa con esa glucosa que entra? Se transforma en glucógeno, ¿ya? Se dan cuenta que aquí en el hígado no tiene GLUT4, el hígado tiene otro transportador de glucosa que es el GLUT2 y que está siempre presente en membrana. En cambio, GLUT4 requiere de insulina para ir a membrana y si no está guardado en el interior. Bueno, la insulina, así como estas, glucagón aumentaba un proceso anabólico, la insulina aumenta procesos catabólicos en este caso, aumenta la glicólisis, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, ¿ya? Aumenta todos estos procesos de tipo catabólico, y obviamente que estos de acá son la síntesis de ácidos grasos o la síntesis de glucógeno son de tipo anabólico, ¿ya? Entonces, ¿cómo se normaliza la glicemia en esta situación? Es que la insulina promueve el transporte del GLUT4 en estos dos tejidos, hace que entre mucho más glucosa y en este tejido promueve la síntesis de glucógeno y en el tejido adiposo ayuda a guardar triacilglicéridos. ¿Ya? Eso tienen que haberlo visto el detalle, yo le voy a decir la cosa general. Entonces ya estamos, ¿cierto?, integrando dos metabolismos, que sería el de hidratos de carbono y el de los lípidos. Y además estamos integrando hígado, tejido muscular y tejido adiposo. Ahora, el hígado es central en todo lo que es el metabolismo. Y aquí vamos a destacar algunas cosas por qué es tan importante. Primero, están destacadas aquí las vías centrales comunes a todos los tejidos, o prácticamente a todos, ¿cierto? La glicólisis, ciclo de Krebs, la beta-oxidación de los ácidos grasos, eso es cuando se degradan, se catabolizan los ácidos grasos y se convierten en acetil-CoA más FADH2 y NADH. En el metabolismo de los aminoácidos, porque vamos a ver, y la fosforilación oxidativa. Hay otras vías que son predominantemente hepáticas, y aquí entonces donde viene la importancia. Uno de ellos es la gluconeogénesis. Aquí entre paréntesis dice riñón porque el riñón también sintetiza glucosa. Y vamos a ver que en situaciones más extremas es más importante.
Y también es importante, aunque no se los puse aquí, en el intestino también se sintetiza glucosa. También vías predominantemente hepáticas está la lipogénesis, ¿ya? La síntesis de, en este caso, de triglicéridos, pero también de ácidos grasos. También síntesis de lipoproteína. En el intestino se sintetiza, por ejemplo, en el hígado, perdón, la VLDL y en el intestino los kilomicrones. El hígado es uno de los órganos que más sintetiza colesterol, ¿ya? El 50% de todo el colesterol sintetizado en nuestro organismo es sintetizado por el hígado. La otra importante es que en el hígado hay biotransformación de xenobióticos. Por ejemplo, todos los medicamentos son xenobióticos y ahí tienen que ser biotransformados para ser eliminados. Y este punto es uno de los más interesantes, ¿cierto? Porque se entiende por qué si el hígado falla, vamos a tener graves problemas. Vías que son exclusivamente hepáticas, es decir, que ocurren solo en el hígado. La síntesis de urea. ¿Por qué esta es importante? Porque es la forma de eliminar el amonio. Y el amonio, cuando queda en nuestro organismo retenido, es tóxico. El hígado es el único que sintetiza cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos tienen un papel fundamental en ayunos prolongados y en otras situaciones que vamos a ver. Entonces pueden ser utilizados como componente energético. En el hígado ocurre la síntesis de algunas proteínas que solo son sintetizadas ahí. Por ejemplo, una de esas proteínas es la albúmina, principal proteína que nosotros tenemos en el plasma. También es el único que sintetiza ácidos y sales biliares que nos ayudan a la digestión de los lípidos. Y es el único que tiene la síntesis completa de purinas, como el AMP y el GMP, ¿ya? Además, el hígado presenta un alto flujo sanguíneo. Tiene lo que más consume, si bien está muy relacionado con el metabolismo de los hidratos de carbono, pero para obtener energía la saca principalmente de los ácidos grasos, ¿ya? Tiene una zonación metabólica, hace gluconeogénesis, eso ya lo vimos, que es muy importante, y la formación de cuerpos cetónicos o cetogénesis. Entonces, el hígado es un órgano central del metabolismo y lo hemos puesto aquí, como centro procesador central. A él van a llegar, por ejemplo, del músculo aminoácidos. De la dieta van a llegar distintos elementos como aminoácidos, ácidos grasos, colesterol, etc. Del tejido adiposo va a llegar ácidos grasos y va a llegar glicerol. Los ácidos grasos también del tejido adiposo pueden ir directamente a estos otros tejidos. Y el hígado, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Con los ácidos grasos, perdón, con los aminoácidos y el glicerol que le llega, entonces puede hacer la gluconeogénesis y formar glucosa, o puede formar también cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos. Y estos pueden ser utilizados por los llamados órganos consumidores que se muestran acá, ¿ya? Entonces, si ustedes analizan la diapositiva que les mostraba anteriormente y esta, entonces van a entender la importancia del hígado dentro del metabolismo. En la siguiente diapositiva, entonces vamos a empezar a ver interrelaciones, aunque ya hemos visto algo, entre órganos y tejidos. Bueno, una de las importantes es el llamado ciclo de la alanina entre el tejido muscular y el hígado. Y esto obviamente se da normalmente. ¿Y por qué se da normalmente? Porque nuestras proteínas, que forman parte del músculo,
están normalmente recambiándose, o sea, nosotros no nacemos ni vamos a morir con las mismas proteínas. Siempre hay síntesis de proteínas y recambio de aquellas que ya han cumplido su ciclo, se van a degradación, ¿ya? Por lo tanto, esto está ocurriendo normalmente, pero este ciclo de la alanina aumenta en condiciones de ayuno, y un ayuno prolongado es aún mayor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el, el piruvato, por un proceso de transaminación, se puede convertir en alanina, que sale desde el músculo. Esa alanina va a llegar al hígado, y esa alanina, ¿cierto?, lo que va a hacer también por transaminación es convertirse en piruvato, y de ahí viene este proceso de gluconeogénesis que lleva a la síntesis finalmente de glucosa. Esta glucosa que se sintetiza va a salir a la sangre, y esa puede ser utilizada nuevamente por el músculo o por otros tejidos, ¿ya? Este ciclo de la alanina entonces va a ser tremendamente importante, y lo vamos a ver en un ejemplo de ayuno prolongado. Entonces tenemos una comunicación entre dos órganos. El hígado, nosotros vimos que hace gluconeogénesis y que requiere precursores, pero esos precursores no los saca de sus componentes, sino que le tienen que llegar de otros órganos, como en este caso la alanina o aminoácidos representados por la alanina, que llegan desde otros tejidos, ¿ya? Ahora, otro ciclo importante que se da es en el tejido adiposo y el hígado. Aquí nuevamente esto puede estar ocurriendo a nivel basal, pero se hace realmente importante en situaciones de ayuno prolongado, en el cual en el tejido adiposo, ¿cierto?, que se ve aquí, cada una de estas blancas es una célula, y ese puntito más oscuro que se ve ahí es el núcleo que está desplazado hacia un borde. Estas células están llenas de triglicéridos. Entonces, cuando está aumentado por ayuno, si está aumentada la adrenalina o epinefrina, esta se va a unir a sus receptores en las células de los adipocitos y va a hacer que aumente la lipólisis. Y la lipólisis, que es la degradación de los triglicéridos, va a producir ácidos grasos y glicerol. El glicerol va hacia el hígado y ahí es precursor para formar glucosa. Y los ácidos grasos entran también al hígado, pueden también ir a otros tejidos, pero aquí se está mostrando solo el hígado, son catabolizados para producir ATP. Y el ATP es necesario para este proceso que es de anabólico, es la síntesis de glucosa. Y la glucosa entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con ella? Que va a salir al torrente sanguíneo y puede ser utilizada por diferentes tejidos, o también puede volver a entrar acá, pero principalmente utilizada por otros tejidos, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver la última interrelación, que corresponde al ciclo de Cori o ciclo del ácido láctico, que se da entre músculo en ejercicio, porque si el músculo no está en ejercicio, la cantidad de ácido láctico que produce es muy poca, pero el que siempre está aportando lactato son los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos, como no tienen mitocondria, cuando hay glicólisis llega a piruvato, pero ese piruvato no puede entrar a la mitocondria, y entonces el piruvato se transforma en lactato, ¿ya? Y entonces el lactato, que viene de un músculo que puede estar en ejercicio para que sea importante, o los glóbulos rojos, van a producir lactato, que van a ir al hígado y que puede hacer gluconeogénesis, y esa glucosa sale nuevamente al torrente sanguíneo para ir a otros tejidos, siendo el más importante obviamente el cerebro, ¿ya? Entonces hemos visto tres ejemplos de intercambio de metabolitos que son
súper importante, estos tres que estamos hablando, el glicerol, los aminoácidos y el lactato son precursores para la síntesis de glucosa. Entonces, estos tres últimos ejemplos están dados en el contexto de un ayuno, más bien prolongado, un ayuno nocturno. Ya en un ayuno entre comidas es poco probable que esto sea de mayor relevancia. También, sin entrar en mayores detalles, es importante decir que hay una integración del metabolismo de los aminoácidos centrada en el hígado, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el hígado ocurre el ciclo de la urea. Entonces, imagínense aquí, hay una proteína que se degrada. ¿Qué hacemos con los aminoácidos? Bueno, esos aminoácidos pueden ser aprovechados para sacar su energía y convertirlos, ¿cierto?, en sustrato para la síntesis de ATP. Pero los grupos amino tienen que ser eliminados. Y hay dos formas de eliminar los grupos amino. Y una de las más importantes es la vía que está ocurriendo en el hígado, que es el ciclo de la urea. Entonces, esos aminoácidos que son eliminados por distintas razones van a llegar desde el músculo y desde otros tejidos, van a llegar al hígado, y en el hígado va a ocurrir el ciclo de la urea, ¿ya? Entonces el grupo amino, que cuando está suelto es el amoníaco, va a ser eliminado como urea. La urea que se sintetiza en el hígado viaja al riñón y del riñón va a salir, ¿cierto?, después en la orina. Es importante también que en el hígado se sintetizan muchas proteínas de exportación, por lo tanto le tiene que llegar una gran cantidad de aminoácidos acá. Por ejemplo, están las proteínas que son parte de las VLDL. Las VLDL son lipoproteínas, ¿ya? Pero que entre sus componentes están las proteínas. También la albúmina, ya lo dijimos anteriormente, la transferrina, que es la proteína que transporta hierro, ceruloplasmina, que transporta cobre, factores de coagulación, aptoglobina, factores del complemento y citoquinas. Por otro lado, también tenemos la síntesis de purina, pirimidina, porfinina, glutatión. Todas ellas requieren aminoácidos para su síntesis. Y aquí también es importante destacar que en el hígado, ¿cierto?, tenemos que algunos aminoácidos se producen cetoácidos. Cuando se les saca el grupo amino se convierten en cetoácidos, que son importantes también para estos otros procesos como el ciclo de Krebs, la gluconeogénesis y la cetogénesis. Y por último me gustaría destacar también de que nosotros nombramos que en el riñón también puede hacer síntesis de glucosa, y lo hace principalmente de la glutamina, ¿ya?, que le llega principalmente del tejido muscular, pero también de otros tejidos. Entonces, el hígado no solamente es central porque sintetiza casi todo, o el 50% del colesterol que sintetiza nuestro organismo, sintetiza gran cantidad de ácidos grasos y de triglicéridos, sintetiza glucógeno, pero también es muy importante en el metabolismo de los aminoácidos. Por último, vamos a ver 3 ejemplos de integración y de regulación metabólica. Ya, les voy a mostrar 2 diapositivas de un trabajo que seguramente ustedes tienen. Es un trabajo del siglo pasado, de los años 70, en la cual hicieron un estudio, este es norteamericano, con individuos, con personas, y fue un ayuno, este sí que fue prolongado, fue por 42 días, obviamente que en una zona hospitalaria, con todas las condiciones para supervisar a las personas. Y ese ayuno prolongado seguramente tenía agua y sales. ¿Y qué se muestra acá?
Primero, los niveles de glicemia, que es la glucosa sanguínea, está en milimolar. Insulina, segundo gráfico, y tercero, glucagón. Aquí no se determinó la adrenalina porque en ese tiempo no se sabía tanto la importancia que tiene. ¿Y por qué es tan importante? Porque el tejido adiposo no tiene receptor para glucagón y el tejido muscular tampoco. Solamente tienen receptor para adrenalina, ¿ya? Y es muy importante que respondan, por lo tanto, estos dos tejidos en hipoglicemia. Sin tratar de averiguar o de grabarse los datos, pero miren las curvas. Acá están días de ayuno, ya para las 3 curvas, y acá vamos a ver la glicemia o la glucosa sanguínea en milimolar. Esto es la condición en que se parte, ¿cierto? Alrededor de 4,3 milimolar. ¿Qué pasa? Aquí parte el ayuno. A los 3 días de ayuno, ¿qué pasó? ¿Llegó a 0? No, no llegó a 0. Llegó alrededor de 3,3 y después tiende a subir un poco y se mantiene. Se dan cuenta que en 42 días nuestro cerebro, en este caso el cerebro de estos individuos, está usando glucosa, los glóbulos rojos están usando glucosa, pero de alguna manera el organismo se arregla para que la glucosa se mantenga. Acá ya el glucógeno se acabó, o sea, la mantención de la glicemia aquí depende de la gluconeogénesis. Y también depende o es ayudada por los cuerpos cetónicos, porque se sabe que alrededor de una semana el cerebro puede empezar a usar cuerpos cetónicos, por lo tanto usa menos glucosa y hace que esto pueda mantenerse, ¿ya? Es una glicemia baja, pero permite que el individuo se mantenga vivo y sin problema. La insulina, que es la hormona que aumenta en la sangre cuando uno ingiere alimento, ustedes ven que tiene una brusca caída con el ayuno, pero después esto se mantiene, o sea, nunca la insulina en nuestra sangre es 0, se mantiene baja, pero está ahí presente. Y el glucagón, que uno sabe que tiene que aumentar en ayuno, aumenta fuertemente, aquí está marcado a los 3 días, después tiene una pequeña baja, pero se tiende a mantener, ¿ya? Entonces, se mantiene los niveles de glucosa por gluconeogénesis y ayudado porque el cerebro empieza a usar cuerpos cetónicos, también glucosa, pero cuerpos cetónicos, por lo tanto consume menos glucosa. La insulina se mantiene muy baja y el glucagón se mantiene alto. Y en estas tablas se muestra algunos detalles más. Como es un ayuno prolongado, estamos hablando de 42 días, se vio que existían 2 fases del ayuno. La fase 1, que como cada individuo es único, se logró determinar que la fase 1 podía durar entre 5 o 10 días y la fase 2 sobre 7 días, ya como un promedio. De ahí para arriba se llamaba fase 2. ¿Qué es lo que es característico de cada uno? Lo vamos a ver enseguida. Y se midió la glucosa, por ejemplo, esto era en condiciones basales, o sea, la persona en ayuno, en promedio, tenía 80 miligramos por decilitro. En la fase 1, 65, bajaba. En la fase 2, 60. Recordemos esto, ¿se acuerdan que baja pero se tiende a mantener? ¿Qué pasa con todo esto? Son cosas circulantes en el plasma. Es lo que podemos obtener de los individuos. ¿Qué pasa con los aminoácidos en condiciones basal? 4. La fase 1, 4,5. La fase 2 baja a 3. Esto es una de las cosas más características que distinguen las fases. En la primera fase estamos degradando mucha proteína. En la segunda fase es fase de conservación de las proteínas. Por eso tenemos más aminoácidos y después disminuye bajo el basal. Los ácidos grasos, basal, fase 1, fase 2, aumenta levemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la lipólisis, porque ¿de dónde vienen estos ácidos grasos? Del tejido
graso que guarda triglicéridos, es decir, te aumenta la lipólisis, libera ácidos grasos, y ustedes ven que la liberación es más o menos constante en ambas fases. Y eso también se ve reflejado por el glicerol, porque los triglicéridos que están guardados en el tejido adiposo están formados por un glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Ya? Los cuerpos cetónicos en basal son muy bajitos, en cambio, fase 1 y fase 2 aumentan muchísimo más. ¿Ya? ¿Y qué dijimos de los cuerpos cetónicos? Que en condiciones extremas pueden ser utilizados. ¿Quién los produce? Exclusivamente el hígado. ¿Quién los utiliza? Los otros tejidos. Y el cerebro, como una semana de ayuno, puede empezar a usar cuerpos cetónicos, ¿ya? Cuando normalmente el cerebro lo único que utiliza es glucosa. Y aquí es importante también, entonces, ¿qué distingue la fase? Que en la fase 1 degrada mucha proteína y en la fase 2 es una fase de conservación de proteína. Entonces, la producción hepática de glucosa basal, fase 1, la aumenta, porque ya no hay glucógeno, solamente gluconeogénesis, y la fase 2 la disminuye. Pero quien ayuda a la mantención de la glicemia, el riñón. La proteólisis muscular aumenta y después disminuye mucho, porque esta es la fase de conservación de las proteínas, porque no podemos desarmar todas nuestras proteínas porque vamos a perder funcionalidad, es decir, el organismo se protege. La eliminación de urea, ¿de dónde dijimos que venía la urea? La urea viene de los aminoácidos, que vienen a su vez, como el individuo no está comiendo en este caso, viene de la degradación de las proteínas. Entonces, aumenta en la fase 1 respecto a basal y después disminuye porque ya no estamos degradando nuestras proteínas. El amonio. ¿De dónde venía el amonio? De aminoácidos que llegaban directamente al riñón, principalmente glutamina. ¿Ya? Este primero aumenta y después aumenta más. ¿Por qué aumenta más? Porque acá dice producción renal de glucosa. El riñón, a partir de glutamina, puede formar glucosa, ¿ya? Por lo tanto, degrada mucha glutamina y por eso que aumenta más el amonio. Y el cerebro empieza, o sea, usa glucosa, sigue usando glucosa y después usa menos glucosa. ¿Y que empieza a usar? Cuerpos cetónicos, ¿ya? Con esto terminamos este ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo, que es la cetoacidosis en el diabético tipo 1 no tratado. ¿Qué es lo que significa? La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se da normalmente en individuos de corta edad y en el cual, como dice su nombre, es autoinmune, o sea, el organismo destruye sus células beta y el individuo ya no produce insulina o produce muy poquita, ya que no es suficiente. Por lo tanto, quien predomina en el plasma es glucagón y adrenalina. Y aquí tenemos los participantes: tejido adiposo, músculo, hígado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el individuo tiene una diabetes tipo 1 no tratado, es decir, probablemente empezó un individuo joven, tuvo un problema autoinmune, destruyó sus células beta, inmediatamente no va a saber que es una diabetes, ¿cierto? Hasta que no vaya al médico y le hagan los exámenes. ¿Qué va a pasar en ese individuo? Está predominando la adrenalina y el glucagón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el tejido adiposo? Aumenta la lipólisis. Los triglicéridos son degradados a ácidos grasos más glicerol. En el tejido adiposo aumenta la degradación de los aminoácidos y se obtienen aminoácidos que van a formar glucosa, aminoácidos glucogénicos, y el glicerol también va a contribuir a la formación de glucosa porque es un precursor, ¿cierto? Por otra parte,
el glucógeno, obviamente, que se acaba rápidamente. Ya dijimos que el glucógeno dura solamente unas pocas horas. ¿Y qué es lo que ocurre con los ácidos grasos que llegan al hígado? Van a ser beta oxidados y van a producir mucho acetil-CoA, tal como se muestra acá. Ese exceso de acetil-CoA, ese exceso en realidad de beta oxidación que aumenta en H, va a hacer que el ciclo de Krebs baje su actividad. No es que quede en cero, baja su actividad. Y el exceso de acetil-CoA va a llevar al aumento de los cuerpos cetónicos, ¿ya? Y, ¿qué otra cosa ocurre? Llegan aminoácidos cetogénicos que van a aumentar aún más los niveles de acetil-CoA. El acetil-CoA, ¿cierto? Va a salir hacia el citoplasma, perdón, va a salir hacia el citoplasma, pero ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que esto no está promovido. ¿Por qué? ¿Quién promueve la síntesis de ácidos grasos? La insulina. Bien, no hay insulina, por lo tanto, este acetil-CoA que uno podría esperar si se acumula mucho, saliera, no va a salir porque no hay insulina que promueva su salida. Entonces se acumula. ¿Y qué pasa cuando se acumula un exceso de acetil-CoA en la matriz de la mitocondria? Se forman cuerpos cetónicos. ¿Y qué pasa con los cuerpos cetónicos? Son ácidos, ¿ya? Hay dos de ellos que son ácidos y lo que se va a producir es una acidosis. ¿Y qué le va a pasar a este individuo? ¿Qué es lo que le va a pasar? Imagínense que dijimos que la insulina está por el suelo, predomina glucagón y predomina adrenalina. Si este individuo come, ¿va a cambiar esta situación? No, no cambia, porque la hormona, no hay insulina que haga cambiar la situación. Entonces, este individuo come y le va a subir la glicemia. Pero ¿qué va a estar haciendo su organismo? Va a estar produciendo más glucosa y esa glucosa está saliendo a la sangre. ¿Qué es lo que ocurre entonces? La glicemia le puede subir a niveles, pero 600 miligramos por decilitro, incluso más. ¿Por qué? Porque se junta lo que él come más lo que él está produciendo por gluconeogénesis. ¿Y qué es lo que está pasando con sus músculos? Se está degradando. ¿Qué está pasando con su tejido adiposo? Se está degradando. ¿Qué es lo que está pasando con la síntesis de ácidos grasos? Está inhibida. Entonces, este individuo, si no lo detectan luego, en un par de semanas puede bajar varios kilos, ¿ya? ¿Por qué? Porque su organismo está con las señales del glucagón y de la adrenalina que les dicen que funcione como si estuviera en una hipoglicemia. Entonces el individuo come, aumenta la glicemia, pero su hígado sigue produciendo glucosa que la libera hacia la sangre y la glicemia aumenta aún más, ¿ya? Y mientras tanto, claro, que degrada a lo mejor su tejido adiposo no sería problema, pero está degradando sus músculos. Por lo tanto, tiene un deterioro tremendamente importante en muy poco tiempo. O sea, en un par de semanas puede bajar 4 o 5 kilos, va a depender de la persona. Y por supuesto que tiene alterado todo el metabolismo interno, ¿ya? Entonces tienen que analizar lo que está ocurriendo. Esta es una situación distinta a la anterior, porque en el caso anterior hablamos de un ayuno prolongado en que el individuo se mantenía por 42 horas sin comer. Por lo tanto, igual predominaban estas dos hormonas, pero en este caso, las hormonas que predominan son las hormonas relacionadas con la hipoglicemia, pero este individuo no sabe y él come, o sea, aumenta la glicemia por comida y además por lo que está produciendo y además degrada sus músculos y su tejido adiposo, ¿ya? Bueno, el último ejemplo que vamos a ver de interrelación
entre órganos también tiene que ver con un coma cerebral que se va a producir por una insuficiencia hepática. Aquí nuevamente tenemos 3 órganos participando. Tenemos al hígado, ¿cierto? Que es lo que dijimos que los grupos, el amonio, se elimina como urea, porque el amonio, cuando se acumula, es tóxico, y vamos a ver por qué es tóxico. ¿Dónde ocurre el ciclo de la urea? Es un punto importante, exclusivamente en el hígado, ¿ya? Por eso era tan importante. Entonces, si hay una insuficiencia hepática, ¿qué va a pasar con el ciclo de la urea? Está disminuido, fuertemente disminuido. ¿Qué va a pasar con la gluconeogénesis? Si hay insuficiencia hepática, está disminuida, por lo tanto no se está liberando glucosa. ¿Y qué ocurre con esto? Si no está funcionando el ciclo de la urea por un mal funcionamiento del hígado, empieza a acumularse el amonio y empieza a circular en toda la sangre y va a los tejidos. Pero uno de los tejidos más importantes es el cerebro. Y entra el amonio como amoníaco. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que aquí el alfa-cetoglutarato va a tomar ese y se va a transformar en glutamato. El glutamato es un aminoácido que a su vez se puede transformar en glutamina con otro grupo NH4, ¿cierto? Y esa glutamina puede salir. ¿Y qué dijimos del cerebro? El cerebro es dependiente de glucosa, pero si hay poca gluconeogénesis vamos a empezar a tener problemas porque va a haber menos disponibilidad de glucosa para el cerebro, ¿cierto? Y que lo que va a ocurrir, por otra parte, si hay mucho NH4 que está sacando los alfa-cetoglutarato, este es un intermediario del ciclo de Krebs. Si estamos sacando intermediarios del ciclo de Krebs, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir la actividad del ciclo de Krebs. Si disminuye la actividad del ciclo de Krebs, va a disminuir los niveles de ATP que se puedan obtener finalmente. Si hay menor cantidad de ATP, una de las cosas que falla es el transporte activo, y uno de los transportes activos más importantes es el de la sodio-potasio ATPasa. Por lo tanto, se va a producir edema en el cerebro. ¿Ya? Queda claro entonces que el exceso de NH4 va a sacar intermediarios del ciclo de Krebs, que sería el alfa-cetoglutarato. Cuando se convierte, entonces alfa-cetoglutarato más NH4 se convierte en glutamato, el glutamato se convierte en glutamina, la glutamina sale del cerebro y va al riñón. En el riñón, la glutamina vuelve otra vez a convertirse en glutamato por la liberación de un NH4 y este se reconvierte en alfa-cetoglutarato. El problema es que el alfa-cetoglutarato no puede volver al cerebro, porque eso sería una solución, ¿cierto? Que este viajara y repusiera lo que se está sacando acá. Pero eso no ocurre y lo que sí ocurre es que se libera más amoníaco que va a salir y va a aumentar aún más los niveles y esto va a aumentar más este proceso. Entonces, resumiendo, si nos falla el hígado, no va a haber un ciclo de la urea, que es la principal forma de eliminar los grupos amino, que en este caso está como amoníaco, está solo, ¿cierto? Estábamos hablando de los grupos amino, principalmente de los aminoácidos. Y también tenemos la gluconeogénesis disminuida, por lo tanto la glicemia está muy baja. ¿Qué es lo que ocurre con esto entonces? Que en circulación va a aumentar, ¿cierto?, el NH4. Este va a ir a distintos tejidos, uno de ellos el cerebro. Del cerebro saca un intermediario del ciclo de Krebs y se transforma en glutamina finalmente. Glutamato y glutamina son aminoácidos, ¿cierto?, con un
NH4 se transforma en glutamato, con otro NH4 en glutamina, sale la glutamina, va al riñón, y del riñón, ¿cierto? Este puede convertirse en alfa-cetoglutarato y este se puede ser eliminado por la orina, pero este puede salir a circulación. ¿Y qué es lo que vamos a tener a nivel del cerebro? Que como caen los niveles de ATP, el transporte activo va a fallar, y una de las fallas es que se altera la sodio potasio ATPasa, por lo tanto se produce un edema cerebral. ¿Ya? Bueno, este sería el tercer ejemplo de interrelaciones entre órganos, en donde la falla de uno entonces nos va a llevar a las alteraciones del otro. Una cosa que no les dije y que es importante, que obviamente que no es que la falla del hígado vaya a ser de un momento a otro, ¿cierto? Pero también puede ser muy rápida, y eso ustedes probablemente han visto en las noticias. Muchas veces se pide un donante para una persona que ya está en extrema gravedad, y si no recibe en pocos días un órgano, la persona deja de vivir, ¿ya? Y este es un ejemplo bastante simplificado, son muchos más cambios los que hay. Por último, les voy a dejar un anexo que les puede servir a ustedes para estudiar también la regulación de la glicemia. Se agradece entonces su estudio de esta clase y espero que les sirva, y yo sé que en un futuro, como futuros enfermeras y enfermeros, les va a servir. Muchas gracias, que estén bien.